Alillaku tayta, imata hutiki tayta. Eulogio Pitangol Alvarado, Ayka watayuqmi kanki qam. 86. Imanawtaq kay trigo achuynishqanta rurayan markaykichu? Imanawmi chay raymikuna? Rimakamuy aritiyuy. Agentin ruran alcaldebaranwan, regidorninwan, albaceñwan, con subalternunkunawan, trigut achusiyan. Trigut achusiyan, gente kuna, común kunachan, sayman achoq. Nawan banderan kunawan, cajerun kunawan, secho trigut achuyan. Setanam era chona, era pisayan. Pisayanampa, era pisayan. Setanam sayman gotoyan trigut. Bestia traikuyan teniente kunam. Teniente kun bestia traikuyan, secho trilayan. Secho shirikuyan. Secho trilayan bestia van trigut. Sayman latos chayan señora kuna. Cada autoridad señora kuna. Warming. Warming kuna. Apakuywan. De hecho, todas autoridades municipales, sus cívicos, agentes, regidor, apayan almuerzo. De hecho, almuerzo cuyan, le dan gente con. De hecho, jamás que ni cuyan. Hatan ya pues usayan trigo trillas, bestiawan. En estos momentos nos encontramos llevando a cabo una costumbre tradicional que es la cosecha de trigo. Es una costumbre desde la época colonial. El trigo fue traído por los españoles y también la música ya es adecuada y la costumbre, las herramientas también son adecuadas para poder llevar a cabo la cosecha de trigo. Ahorita en estos momentos estamos en la segada o cortada de trigo, formando los manojos, y ahí se forman las gavillas y haz para poder conducir a la era. Ahora la era ya no es como antes sobre la tierra misma, sino ya a través de la mantada, que lo tenemos aquí a mi lado izquierdo, que donde la gente está en acción trasladando los manojos o los haces de trigo, formando la parva para ya poder empezar a trillar. Esta costumbre es muy bonita, es excelente. El más saltante, lo más importante, es su almuerzo, donde se presentan los platos típicos llamados Hakawan papayapi o papapichu, más conocido papapichu, tauriwan pan, que es con su carne. Ese es el rico almuerzo, su rica chicha para refrescar en este calor tan intenso. También para animar a la gente se usa el consumo del alcohol medianamente. Aquí la gente está trabajando pues a través de los segando la mies que es madura, que es trigo blanca, que nos sirve para la harina, para preparar punque, lo que se llama, y para pan. Así es esta costumbre a nombre de la comunidad San Roque de Rapayán. Hoy nos encontramos en Temple del distrito de Rapayán de la provincia de Huari, del departamento de Ancash.